Profesor Marcelo Gullo, bienvenido a La Linterna. Muchas gracias, buenas noches a usted y a toda la audiencia. No se imagina el honor que me produce que esté usted en este estudio. Y a mí también el honor de estar en su programa. ¿Le sigue inquietando el presente y por eso insiste en la necesidad del estudio de la historia de España e Hispanoamérica? Nuestro presente es crítico. Muchos españoles parecen estar como en el Titanic, en cubierta tomando un champán, y no se dan cuenta que el Titanic, que es España, chocado contra un iceberg, está a punto de hundirse, porque lo que pasa de uno y otro lado del Atlántico, en una y otra orilla del gran charco, le llamo yo, el gran charco del Atlántico, ¿no? Es lo mismo. Es la falsificación de la historia, la negación de nuestra propia historia, el odio a nuestra historia propia, la real, el odio a España acá y allá, y el odio de España en la península lleva inevitablemente a que España se parta, a que España se balcanice, a que en 20 años o 10, y Dios no lo quiera, exista una república catalana, una gallega, una vasca, una valenciana, porque cuando esa sinergia se desata no tiene límite, el horror no tiene límite, y del otro lado del Atlántico caminamos también hacia nueva fragmentación territorial. Ver surgir 3 Perú, 1 Quechua, 1 Aymara, 18 Bolivia, 2 Argentinas. Y entonces, claro, esto me preocupa profundamente porque me preocupa el futuro de nuestras repúblicas y de España, y me preocupa el futuro de mi hijo y de mis hijos. Me ha encantado una cosa que ha dicho, profesor. Fuera de micrófono comentábamos, yo acabo de volver de Colombia, frontera con Panamá, del tapón del Darién. Y yo mi sensación, viendo a tantos miles y miles de venezolanos tirados como las ratas, era que somos iguales, somos lo mismo. Somos el mismo pueblo. La leyenda negra nos ha hecho perder la conciencia de que somos un pueblo bicontinental que se extiende desde los Pirineos a Acapulco y desde California a Tierra del Fuego. Claro, con sus diferencias. Uno un poquito más oscuro, un poquito más claro, uno le gusta más picante, otro con menos picante. Con más acento, con menos acento. Con menos acento, ¿no es cierto? Pero en esencia hay que distinguir siempre lo que decía Aristóteles. La forma, el accidente de la sustancia. Hay mesas cuadradas, ¿no? Mesas triangulares, mesas redondas, mesas con 3 patas, mesas con 4, mesas con 5, mesas negras, mesas violetas, mesas amarillas. Todas son mesas. ¿Por qué? Porque hay una sustancia que le hace ser lo que es. Y después está el accidente. 3 patas, 4, 5, negra, blanca. Entonces, todos somos españoles, de uno y otro lado del charco. Unos negros, unos blancos, unos indios, unos mestizos. Unos nos gusta comer picante, otros no. Unos más carne, otros menos. Pero la esencia es la misma. La esencia es la misma, somos un solo pueblo y nos hemos olvidado de esto, y porque nos hemos olvidado de esto pagaremos consecuencias gravísimas. La historia se está revisando permanentemente y yo creo que no hay ningún problema para reconocer que todos los pueblos, todas las culturas, todas las civilizaciones pues tienen momentos brillantes en su haber y momentos muy tristes. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dice que hay que revisar la historia. ¿Está de acuerdo? Sí, siempre hay que revisar la historia. Claro, porque uno tiene que siempre hacer las autocríticas. Pero acá, y a mí me duele mucho decirlo, y no quiero ofender a nadie, pero acá ha habido, acá me refiero a España y también me refiero a Argentina, el acá para mí es todo. Acá ha habido militantes políticos disfrazados de profesores, militantes políticos disfrazados de investigadores que odian a España, que piensan que España no debería haber existido, por eso odian a Isabel la Católica y a Fernando. Los odian porque piensan que España no debe haber existido. Entonces ellos revisan la historia, no, ellos falsifican la historia. Ellos no revisan la historia, ellos no hacen autocrítica, ellos falsifican, como aquel que construye, se entiende, o que hace una falsa moneda, que falsifica un billete, un euro, un dólar. Son falsificadores de la historia, no hacen revisionismo histórico, no critican la historia, falsifican la historia. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por
la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Y el señor presidente de México, muy valiente para mandarle una carta al Papa y muy valiente para mandarle una carta al rey de España, y muy cobarde delante de todos los presidentes de Estados Unidos, porque el origen del subdesarrollo de México no está en la conquista. El origen del subdesarrollo de México está en que fueron incapaces de mantener la herencia recibida. Perdieron el 60% del territorio, no perdieron arena y roca, perdieron California, que se convirtió en la región más grande productora de oro del mundo y que permitió la capitalización de Estados Unidos. Perdieron Texas, la región petrolera más importante del mundo. Y estos son como aquellos nietos que le echan la culpa al abuelo cuando el abuelo le dejó una herencia gigantesca y ellos se farrearon la herencia. Entonces la culpa del subdesarrollo de México no la tiene España, la culpa del subdesarrollo de México la tiene esa clase indolente que fue la clase dirigencial mexicana que se hizo cargo después de la independencia y que llevó a México, que era mucho más importante que Estados Unidos, mucho más desarrollado que Estados Unidos, a más completo su desarrollo. Este trabajo, lo que América le debe a España, viene a completar la trilogía que inició con Madre Patria, en la que desmonta la leyenda negra sobre España desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Un segundo volumen, Nada por lo que pedir perdón, donde destaca la importancia del legado español frente a las barbaridades de otras potencias. Me ha mencionado Isabel la Católica. Largos años de guerra han transcurrido para que hoy podamos celebrar nuestra victoria sobre el infiel. No hubiera sido posible sin la determinación y la fe de todos los presentes. Y sin el sacrificio de aquellos que entregaron sus vidas por Dios y por Castilla. Hablamos poco de Isabel la Católica, incluso nosotros. Yo diría que no hablan nada. Es una vergüenza que la mujer más importante de la historia de España, y yo diría de la historia de Europa y del mundo, mujer, ahora que hay que reivindicar mujeres, ahí está. Hace 500 años. Ahí está, hace 500 años. Tenga un monumento muy lindo, pero escondido a un costado del Paseo de la Castellana, que todo el mundo pasa rápido con el coche, con el auto y que no lo ve. Se habla demasiado poco y mal. Yo soy un fanático de los mapas. Me parece fundamental para una novela histórica, para un libro como es este, de historia moderna, o para entender las cosas, ver el mapa, ver la geografía, ver las rutas, me parece absolutamente clave. Vamos a comenzar por el principio, por el origen. Venerables padres, senadores de Roma, ¿sabéis ya lo que se os propone? Cayo Metelo Lipio nos pide a nosotros, al Senado romano, que conceda a estos bárbaros, a estos salvajes, la ciudadanía romana y permita que se instale. Grecia, Roma, el nacimiento de la cristiandad hispánica en una batalla histórica, la batalla de Covadonga. ¿Por qué califica la batalla de Covadonga como una guerra popular? Porque si en ese momento un grupo de españoles, pues ya eran españoles, aunque ellos no lo supiesen, no importa si eran muchos o pocos, no hubiesen tomado la determinación de vencer o morir, de no ser parte del imperio árabe, de no ser islámico y de seguir siendo cristianos, hoy yo de las hermosas mujeres españolas cuando camino por la Gran Vía solo vería sus ojos. Pero esa guerra que comenzó, que fue una guerra justa porque era contra un invasor, fue una guerra que duró 700 años y que todo el pueblo acompañó. Peleaban los labradores, peleaban los artesanos, peleaban los sacerdotes, peleaban los nobles. No hubo en la historia de la humanidad un pueblo que combatiera 700 años por su liberación, solo el pueblo español. No hay ejemplo en la historia de Alemania, no hay ejemplo en la historia de Francia ni de Italia, 700 años, uno y otro día. Claro, dicen los progresistas, esos falsos historiadores, no se combatía siempre. No, hombre, siempre no se combate, porque se agotan las fuerzas, a veces se combate, a veces no, se pacta, a veces aparecen reyes felones y traidores y no quieren combatir. Pero la decisión del pueblo español era la decisión de recuperar lo que le habían robado. Está hasta la última gota de sangre para recuperar el territorio robado. Y lo hizo.
Lo hizo gracias a Isabel la Católica en Granada. Finalmente se reconquista el territorio español perdido. Profesor, ¿por qué conocer la historia de Roma nos permite diferenciar entre el concepto de imperio e imperialismo? Porque Roma fue la primera vez que se planteó una unidad política después de la etapa violenta de conquista, que esos territorios conquistados no podían ser una colonia, que no debían ser tratados como una colonia, sino como una provincia. Entonces Roma edificó un imperio porque a los hispanos los derrotó, sí, a los íberos, pero después los incorporó al imperio. Dijo, tienen los mismos derechos, tienen el derecho romano para regirse. Y de España nacieron 2 emperadores. Entonces, ¿qué hay ahí? Imperio. ¿Cuándo hay imperialismo? Cuando quien conquista decide exterminar a los que están, decide hacer tierra arrasada y decide que, como decidió Inglaterra, el mejor indio era el indio muerto y matarlos a todos. O cuando no puede matarlos a todos, hacer apartheid, como en Sudáfrica, desarrollos separados, racismo. Entonces Roma hizo imperio, no imperialismo. ¿Por qué queréis navegar hacia Occidente? Para abrir una nueva ruta hacia Asia. Asia es el reino más rico, la tierra de las especias y el oro. Solo existen 2 caminos para llegar allí. Por mar, rodeando el continente africano. El viaje dura 1 año. Al amanecer de tal día como mañana, 12 de octubre, pero en 1492, Rodrigo de Triana desde la Pinta gritó ¡Tierra! Aquel día España descubrió América. ¿Por qué fue el inicio del declive del imperialismo musulmán, profesor? Porque no hay que olvidarse que por el este y por el oeste, el Islam asediaba a la cristiandad, a los pequeños reinos cristianos que eran débiles. Ya había conquistado Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, y estaba dispuesta a conquistar Roma, a conquistar París, ¿sí?, a eliminar la cristiandad. Y la estaba asediando y le había cortado el suministro de especies que no eran para poner condimento a la sopa, al cocido, sino que eran la farmacia de ese momento. Y entonces ahí era necesario romper ese cerco islámico, romperlo para seguir sobreviviendo, si no era imposible. Otro nombre con mayúsculas en la historia de España y del mundo, Hernán Cortés. Soy el capitán general de la primera villa fundada en estas tierras. Seguidme, pero no por miedo, sino por el sueño que os trajo a estas tierras. Me parece increíble, cuando rascas un poquito, la historia de Hernán Cortés, la historia de Pizarro, extremeños del interior de la península ibérica en el año 1500, que llegaran a donde llegaron. Eran gente de campo, absolutamente. Eran soldados del interior y se meten en la aventura marítima más alucinante de la historia. Pero cruzar el Atlántico ya era una aventura gigantesca. Pero imagínese usted que desembarca Cortés con 400 hombres, 4 arcabuces viejos y 4 caballos. Y muertos de hambre y de escorbuto. O sea. Pero ¿podrían vencer un ejército como el azteca de 200.000 hombres, probados en combate y que conocen el terreno? Imposible. Si Cortés los vence, no es porque tenían 4 arcabuces viejos, es porque Cortés se da cuenta que hay en Mesoamérica un imperialismo antropófago, el imperialismo más atroz de la historia de la humanidad, porque los aztecas habían dominado a decenas de otros pueblos como los tlaxcaltecas, los totonecas, y no les exigían horas de trabajo, ni le sacaban materia prima. Le sacaban a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos para llevarlo a un altar, pero no para hacer un sacrificio simplemente religioso, porque eran la carne humana necesaria para que se alimentasen. Mataban los aztecas 20.000 personas por año, los pueblos que oprimían. Y Cortés 20.000 personas por año de hace 500 años, que es como ahora matar 2 millones. 4 millones. Fíjate. Y Cortés, ¿qué es lo que dijo a los pueblos sometidos? Señores, marchemos juntos para acabar con el imperialismo más atroz de la humanidad, que jamás haya existido. Y entonces juntó un ejército de 300.000 hombres, 300.000 indios que vencieron a los 200.000 indios aztecas. Esa es la verdad histórica, no hubo conquista. La conquista de América, la conquista de México, decía Vasconcelos, la hicieron los indios. El profesor, doctor en Ciencia Política por la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Marcelo Gullo Omodeo, nos está presentando Lo que América le debe a España. Edita Espasa, un ensayo en el que con claridad y la misma veracidad con la que habla, aborda la historia de España e Hispanoamérica poniendo el foco
en los innumerables puntos que nos unen. Yo me quedo por ahora con un titular. Somos lo mismo. Profesor, ¿qué papel jugó la fe? La fe fue lo determinante, porque ¿qué había en América? ¿Qué reinaba en América? Los chicos se le hacen creer que era un paraíso, ¿no? Había un infierno precolombino donde había dioses de la muerte, porque esos dioses reclamaban tributo en sangre, reclamaban corazones de hombre, reclamaban que todos los días se vertiese sangre humana, se asesinara a personas. Era el reino del terror. Y llegan unos personas bajitas, vestidas primero de marrón franciscano, 12 franciscanos descalzos, los 2 apóstoles, y les dicen: señores, Dios no es un Dios del terror. Dios es un Dios Padre que no quiere sacrificios humanos. A lo máximo el sacrificio en la misa. ¿Y se lo creyeron? No entendían al principio. Miraban como desorientados, porque les parecía una cosa extraña. Pero ¿sabe qué? Escucharon la música. Y la música produjo en ellos un efecto increíble, porque el arte expresa lo que una persona siente, y su arte era el arte del terror, de la muerte. El arte a ellos los oprimía, los deprimía. Y de repente escuchan una música y dicen: si esta es la música del nuevo Dios, ese Dios debe ser verdadero. Borges, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, el español, el idioma fue y sigue siendo un elemento decisivo en la historia común. Sí, podríamos también incluir... A pesar de que no lo queramos cargar aquí. Incluir a otro gran hombre que fue gran hispanista y gran novelista, Leopoldo Marechal, en Buenos Aires, Adán Buenos Aires, novela fantástica sobre el origen de Buenos Aires. El idioma es todo. Mire, llegué el lunes, me siento acá y charlamos juntos y la audiencia me escucha y vengo de 14.000 kilómetros. Yo hace muy pocos meses estaba en Kiev, en plena guerra, y lo más fácil en Kiev es encontrar a profesoras y catedráticas de español en la Universidad de Ucrania. Es impresionante. Porque es el idioma del futuro. Solamente 2 idiomas vas a ver en el futuro. Y uno de los 2 ganará la guerra, el inglés o el español. Dicen que no quieren irse de la misión, que es su hogar. Tienen que someterse a la voluntad de Dios. Dígaselo. Hawaii. Eguantam. Me la ha dejado votando, profesor. Entre argentino y español y argentino, las metáforas futbolísticas se entienden perfectamente. ¿Cómo funcionaban los misioneros en aquellas tierras? Acabamos de escuchar una recreación de Fray Junípero. ¿Cómo trabajaron? Bueno, fue un trabajo extraordinario, porque ellos tenían que aprender, y aprendieron primero la lengua de los indios, de a poquito, palabra por palabra, enseñarles el evangelio, pero también enseñarle a algunos que no sabían cosechar a cosechar, a hacer una casa. Y es mentira que hubo una conversión autoritaria. Hubo una conversión porque los indios vieron que el Dios que estos hombrecitos pequeños, vestidos de marrón, les contaba, eran un Dios de amor y no un Dios de odio y del terror como el que tenían ellos. Entonces fue algo extraordinario. Que el rey de España aún celebre el 12 de octubre, el día que comenzó el colonialismo en América y el genocidio más grande de la historia, lo celebre como un día festivo, como un día supuesto de civilización. Nicolás Maduro. No merece más presentación ni comentario. Profesor, la izquierda populista gana en la política latinoamericana. Lula da Silva, Maduro, Dina Boluarte, Gabriel Boric, Gustavo Petro en Colombia, Xiomara Castro en Honduras, López Obrador en México. La dictadura de la familia Ortega en Nicaragua es atroz. ¿Qué está pasando? Pero los antiguos, realmente hombres de izquierda, realmente antiimperialistas, en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Sandino, el general Sandino, no un imperialista de boquilla como Maduro, no un imperialista de palabras, sino uno que enfrentó al imperialismo norteamericano pistola en mano. Sandino, el gran Sandino, decía: nosotros somos españoles indios. Nosotros somos españoles indios. Y Manuel Ugarte, socialista en Argentina, decía: nada de recriminaciones contra España.
ellos inventan o recrean la leyenda negra, porque no la inventan, la recrean para excusar su inutilidad en el gobierno, para excusar sus errores y excusar sus latrocinios. Eso es lo que pasa. Le echan la culpa a España porque ese es el chivo expiatorio que necesitan para ocultar que en realidad son los peores gobiernos que jamás ha habido en la historia de Hispanoamérica. Profesor, para los que nos apasiona la política exterior y la geografía mundial, y vuelvo a los mapas, y entendemos el mundo desde la globalización que empezó con Juan Sebastián Elcano, no lo olvidemos, tiene muchas cosas en común lo que está pasando en la frontera entre Rusia y Ucrania, en suelo ucraniano, y lo que está pasando con las izquierdas, tanto en España como en América, apoyando a Rusia. ¿Cómo se explica eso? Es como parte de un mismo paquete. Es decir, estamos delante de una nueva izquierda, una izquierda que es más rosa que roja, y una izquierda que ya no se interesa por la verdad histórica, que ya no quiere discutir razones, porque son relativistas, porque creen que no hay verdad. Y entonces es una izquierda posmoderna, por decir lo mínimo, para no usar un calificativo que sería desagradable en público. Y estas personas no les interesa la discusión histórica ni la verdad, solo les interesa mantenerse en el poder. Solo eso vale. Y si para eso hay que mentir y aliarse con el diablo, pues se alían con el diablo y mienten. En eso nos damos la mano otra vez, tanto sí, allí como aquí. Porque somos lo mismo, los mismos defectos y las mismas virtudes. Casi terminamos como hemos empezado. Profesor Marcelo Gullo Omodeo, autor de Lo que América le debe a España, edita Espasa. Muy cerquita de las elecciones en su país. ¿Cómo ve Argentina? Bueno, estamos muy mal. Eso no hace falta ser un genio para decirlo, porque hay 40% de los argentinos sumidos en la pobreza. 40%. Increíble. En el país riquísimo. En el país que tiene la proporción, recursos naturales, habitantes más alta del mundo. 60% de los niños debajo del nivel de pobreza. Y a mí me duele el alma. Me duele el alma porque no es que es un desierto Argentina. Entonces, que a esto nos hayan llevado los que nos han gobernado desde la ignorancia y desde la mala fe, es un dolor terrible. ¿Y cómo ve España? También la veo muy mal. La veo bien económicamente, pero veo que los españoles no reaccionan. Y al no reaccionar van a terminar como terminamos nosotros. A la larga se termina igual, porque el origen de la mala política es la falsa historia. Lo que América le debe a España, el nuevo bestseller del autor de Madre Patria, y nada por lo que pedir perdón. El profesor Marcelo Gullo Omodeo. Un honor. El honor ha sido mío.